Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Es una bendición muy grande poderles acompañar esta noche a través de estos micrófonos para nuestros hermanos que ya nos ven de forma directa o de forma diferida a través de la página, también a través de Radio Emaús, Radio Veritas y los medios que pues cada semana reproducen este material correspondiente para este lunes 9 de octubre 2023. Hechos no Palabras por un camino de santidad. Bendecimos enormemente su vida. Sabemos que estamos pasando por momentos delicados en nuestro país, una situación coyuntural que de alguna u otra manera nos ha hecho partícipes por la situación que estamos viviendo, porque nos hemos visto involucrados en el cambio de nuestras dinámicas. Algunos iniciaron trabajando desde casa. Otros no han podido salir de sus puntos de residencia o en este momento están varados en sus trabajos, pero es importante que ante estas circunstancias podamos nosotros tomarnos de esa mano de fortaleza, de misericordia. Es un momento importante para orar por nuestra nación, por nuestros conciudadanos, por nuestras autoridades, pedirle a Dios que tengamos ese discernimiento que pueda otorgarnos la sabiduría, que pueda otorgarnos la tolerancia, que pueda otorgarnos la benevolencia y podamos llegar a un acuerdo en el cual todas las partes involucradas queden, pues tal vez no complacientes, pero se pueda buscar el bien común. Pedimos en este momento a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que aprovechemos estos espacios de oración. Probablemente usted va a estar en casa en estos días porque no se puede movilizar. Aproveche este tiempo, disfrútelo con la familia. Trate de ponerse al día con algunas situaciones de casa, platique con sus hijos, con su pareja. Habrán tiempos probablemente cuando uno no tiene que salir hacia sus labores, ¿verdad? Con tanto tiempo que es ahora consumido en el tránsito, pues hay unos tiempos, aprovechémoslo para la lectura de la Sagrada Escritura, orémosle a Dios y que sea un momento de meditación. Bien sabemos que agarrados de la mano de Dios, situaciones difíciles pueden ser oportunidades de crecimiento y eso esperamos para esta nación y quienes formamos parte de esta bella tierra llamada Guatemala. Vamos a empezar en edición de Hechos no Palabras por un camino de santidad correspondiente para este lunes, poniendo en las manos de nuestro Señor la situación que estamos viviendo, que nos pueda dar ese discernimiento, que nos pueda dar esa madurez, que nos pueda dar esa tolerancia, pero especialmente que nos pueda otorgar ese amor tan fundamental que sé que cada una de las acciones que se lleven a cabo con amor van a ser acciones de bien. Dios le bendiga profundamente. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Padre bendito, dador de vida, te damos gracias por la oportunidad de estar vivos, de estar acá, Señor. Sabemos que cada día tiene su propio afán y gracias por darnos la venia, la oportunidad de abrir nuestros ojitos. Gracias porque tú eres el consuelo en medio de la incertidumbre, porque tú eres el amor en medio de la desesperanza, porque eres la luz en medio de la oscuridad. Te pedimos intercesión por la paz en nuestro país, Padre bendito. Gracias porque en tu sabiduría has puesto orden en nuestra tierra en forma de las naciones. Gracias, Señor, porque has tenido un propósito con cada uno de nosotros, Padre amado, con nuestra familia, en esta ciudad, en esta región, en este país, aunque a veces se nos olvida, Señor, en medio de la tormenta. Te damos gracias, papito lindo, por esta nación, por este país, y te pedimos por nuestra Guatemala que tu mano completa, sabemos y no dudamos que está sobre nosotros, como este pueblo que tenemos necesidades, este pueblo que tenemos dificultades, pero que sabemos que con tu amor cada una de ellas serán puestas en el corazón de aquellos que tienen la oportunidad de hacer un cambio. Te pedimos que uses a los líderes de nuestro país para que sean instrumento tuyos del bien, que no permitas que el orgullo sea un obstáculo para ellos, que nuestros líderes sean sensibles a las necesidades de este pueblo y que a través de la justicia imparcializada se pueda atender las necesidades del pueblo en general y no solamente de algunos grupos o necesidades individuales, y que sea imparcializado, Padre Santo. Llenas a los líderes y a los encargados, depositarios de justicia, llénanos de compasión, llénanos de sabiduría, que sabemos, reconocemos que el trabajo no es fácil, pero confiamos que tú serás esa guía, Señor. Te lo pedimos a ti, Madre María, intercesora por excelencia. Gracias por amarnos de la forma tan profunda y especial que lo haces, y sobre todo ese amor materno desinteresado. Permítenos utilizar tu vida como guía y camino. Y te pedimos también que puedas interceder ante tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pues esta lección para esta noche está llena de mucha información, de situaciones, de sucesos. También pedimos por la paz en el mundo. Pedimos que puedan mediar las naciones entre Rusia y Ucrania, y recientemente entre Israel y Palestina. El mundo necesita de mucho amor, mucha comprensión y esa hermandad. Vamos a empezar hablando un poquito de la Virgencita del Rosario. Mis queridos hermanos y hermanas, el pasado sábado fue un día muy especial. La devoción a la Virgen María por medio del Santo Rosario. Le voy a contar un poquito, si usted me lo permite, y sería para mí encantador compartirle un poquito de la historia de la Virgen del Santo Rosario en nuestro país, que es una historia muy rica, pero sobre todo es más allá del contexto histórico, el enriquecimiento espiritual que nos permite conocer su historia es verdaderamente especial. Llegó a Guatemala con los primeros frailes dominicos, quienes lo propagaron como un medio de evangelización. Se formaron en aquella oportunidad, según historiadores eclesiásticos, se formaron cofradías, se organizaron rezos, salieron procesiones, y la devoción se vino a afianzar allá por un lejano 1592, cuando la población, bajo la venia y la dirección espiritual de Fray Lope de Montoya, decidió mandar a hacer una imagen de Nuestra Señora del Rosario, muy rica, muy bella, que se expuso a la veneración a finales de 1592. Y entonces la imagen tuvo su cofradía de los españoles, y que era los españoles eran muy devotos, y era una virgen de mucha devoción, conocida como Nuestra Señora de la Antigua. Fray Lope de Montoya del Rosario era devotísimo de la Virgen del Rosario, y él fue quien empezó a cultivar la veneración. En aquel entonces se pensó de la colocación de la Virgencita en una capilla suntuosa, en un templo, y se convirtió rápidamente en un centro mariano. De hecho, fue el centro mariano más importante de la Guatemala de aquella época. De tal forma que además no solamente se hizo un templo bello, sino fue el centro de peregrinación y veneración de muchos guatemaltecos en aquel entonces. Probablemente me atrevo a hacer la comparación, para que sea una comparación
un contexto en donde podamos entender la grandeza de tan bello momento. Y los viajes para ir a visitar al Señor de Esquipulas, las peregrinaciones. Como buenos guatemaltecos que en este momento me están viendo y escuchando, pues hemos sido parte de esa bella experiencia, de esa rica religiosidad de poder pues ir con la familia, con los amigos, con la pareja, ir a la peregrinación del Señor de Esquipulas. Y que por supuesto nos hablan de Esquipulas y rápidamente lo que se nos viene es la bella imagen, ese fervor, se nos viene la basílica, pues así era en aquel entonces. Le colocaron esta capilla suntuosa. La imagen de la Virgen del Rosario, hecha totalmente de plata, que hoy veneramos en el Templo de Santo Domingo durante el mes de octubre, posee un incalculable valor que siempre fue reconocido y admirado desde su creación, tomándose como una de las más bellas, no de Guatemala, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina. Esta imagen de plata fue hecha a base de otra llamada La Antigua Odomina, de un autor anónimo que también era de incalculable belleza. Y pues de esta manera surge la veneración de la Virgencita del Rosario en nuestro país, que durante el mes de octubre nos hace el llamado para podernos acercar, para poderle pedir su santa intercesión. El origen del rosario, y es importante que al hablar de la Virgencita del Rosario, hablemos también de cómo surge el rosario. Fíjese que como católicos tenemos un arma superpoderosa. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra cristiandad, debe de ser conducida a una cristiandad de un crecimiento íntegro, basado en 4 pilares fundamentales que están descritos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, conocido como la coinonía, que es una palabra griega que significa comunidad, pero se refiere a la integridad de nuestro camino hacia el crecimiento espiritual. Es decir, como cristianos católicos romanos apostólicos, debemos de tener estos cimientos, conocer los cimientos, aprovechar las fortalezas de los cimientos y también hacerlos partes nuestras. Fíjese que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, se habla de las primeras comunidades después de la venida del Espíritu Santo, del toque de esas lenguas de fuego del Espíritu Santo, como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y la palabra nos dice de que hay 4 pilares fundamentales para el cristiano. Le voy a pedir que se vaya a su Sagrada Escritura y vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. La palabra dicen que las primeras comunidades eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Como católicos debemos tratar de integrar estos 4 pilares fundamentales a nuestro crecimiento espiritual, porque si solamente somos partícipes de un pilar, queda desatendido y desaprovechada la riqueza tan divina y magna que tiene la cristiandad para nosotros, es decir, lo que Cristo nos ha presentado y lo que las primeras comunidades intentaron trasladarlo y que debe de ser bien recibida. Cuando nosotros vamos a nuestra misa, tenemos la bendición de experimentar en 2 oportunidades dentro de la misa al Señor, a través de la lectura y a través de la comunión. La homilía es un agregado muy rico y de amor que nuestros sacerdotes hacen para que tengamos nosotros una explicación desde la luz de la Santa Iglesia Católica basada en la palabra de lo que cada uno de los evangelios nos presenta. Pero el núcleo principal o el centro de la misa es precisamente la fracción del pan.
También contamos con la convivencia fraterna, es decir, dentro de los pilares, el poder ser hermanos, el poder llevar esas bienaventuranzas no solamente para nuestra vida, sino para con los demás. Por eso es tan importante ser parte de pastorales, es importante tener campañas de evangelización a través de la ayuda fraterna, es importante contar con jornadas para ser católicos íntegros. Por otra parte, dicen que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. De acá es donde reside. Cuando nosotros somos parte de los movimientos, de los grupos, de los proyectos, de los planes de catequesis, estamos nosotros agregando este pilar para nuestra vida. Por eso un católico debe de ser parte, no solamente asistir a su misa, que es importantísimo, pero ser parte de un apostolado o una comunidad, porque cuando usted forma parte de un apostolado, de una comunidad, está integrando el pilar de la convivencia fraterna y de la enseñanza de los apóstoles, porque en un apostolado se forma, en un apostolado uno escucha la prédica, porque es importante resaltar que la homilía es esa bendición que nuestros sacerdotes nos entregan, pero la homilía no es de formación, es más de meditación, es una antesala a la fracción del pan, pero debemos de formarnos y por eso es importante que un católico se forme a través de un apostolado, a través de una comunidad y nos habla de las oraciones. Tenemos ricas oraciones, tenemos instrumentos que nos permiten y que Dios nos ha otorgado con amor para las oraciones. Tenemos en la Sagrada Escritura oraciones, tenemos los salmos, tenemos las oraciones de la mañana, las oraciones de la tarde, las oraciones de la noche, pero también tenemos un poderoso instrumento de amor que Dios nos ha otorgado, que es el Santo Rosario. Cuando hablamos de la coinonía, a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hablamos de estos pilares, pero también hablamos del pilar de la oración. Y qué mejor que poder meditar y platicar con nuestro Padre, platicar con nuestra Madre a través del rosario. El rezo del Santo Rosario no ha sido un proceso espontáneo. Al principio no era como lo conocemos, ni fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución de transformación y crecimiento espiritual. Todo comenzaría en el siglo X, más o menos allá en el año 910, cuando se funda una orden. Y esta orden le dio una gran importancia a la oración. Quería que dentro del crecimiento espiritual existiera esa necesidad de la oración. Y entonces estas monjas se dedicaron a la oración y la forma de poder orar es que juntaban piedrecitas y ponían 150 piedras, que es la misma cantidad de los salmos, y empezaban a darle lectura a los salmos y también en cada piedrecita que quitaban, pues tenían un momento de meditación o de contemplación. Y de esta manera ellos empezaron a promover esta forma de meditación, muy bella, desde luego. En aquel entonces comenzaron ya no de forma grupal, sino individualmente cuando iban a acostarse o a levantar, a realizar estas actividades contemplativas personales. Y empezaron a agregar, por ejemplo, el Padre Nuestro, después, en vez de rezar los 150 salmos, se hacían estas oraciones corales, porque pues eran formas como de coral, las piedrecitas, y de esta manera se fue difundiendo esta costumbre piadosa entre otras comunidades religiosas, entre sacerdotes y también entre laicos. En el siglo XII, una orden le va a dar una gran importancia al culto de nuestra Madre, la Virgen María. Tanto así que casi todas sus abadías fundadas por ellos llevan el nombre de una advocación mariana. Y dentro de los doctores o partícipes teólogos de esta abadía está San Bernardo de Clavaral, que difundió muchísimo la devoción a María como madre, más que como reina.
En ese entonces no se había creado la oración de la Ave María, sino se hacía la salutación tomada del Evangelio Sinóptico de San Lucas en el capítulo 1. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos, no todos, le añadían la parte de bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. San Bernardo es quien inventa no inventa, sino recibe una inspiración del Espíritu Santo para que la señora sea llamada Nuestra Señora, es decir, nuestra Madre. Y a partir de este contexto, las monjas y monjes empiezan a llamarle Nuestra Madre. Antes era la Señora, pero a partir de ese entonces empiezan a llamarle Nuestra Madre. ¿Qué caracteriza la oración del rosario? Debe de ser una oración muy honesta, una oración sencilla. Puede ser un momento contemplativo individual o un momento comunitario. Es muy precioso ver en algunos hogares, si no todos los días, en algún momento de la semana, el día domingo, que la familia está, pues hay más oportunidad de estar reunidos, ver estas bellas oraciones comunitarias. Y sobre todo, el rosario nos anima a meditar los evangelios y pedir correctamente lo que necesitamos. Hay una historia preciosa que, si usted me la permite, se la quiero compartir sobre el Santo Rosario, ya que estamos en el mes de la Virgencita del Rosario. Hay una leyenda que cuenta que un hermano que no era sacerdote de una orden de dominicos, pues era un hermano que ayudaba ahí con los quehaceres, arreglaba el jardín, iba por el mandado, ayudaba a poder hacer, digamos, jalar las cosas de compra del mercado. Y este hermano no sabía ni leer ni escribir, y por esta razón no podía leer los salmos, como era de costumbre en los conventos en aquella época, tal como se lo acabo de compartir, el surgimiento del rezo coral. Y entonces, cuando terminaba este hombre sus labores por la noche, pues él le hacía de todo. Y al terminar, se iba a la capilla del convento y se hincaba frente a la imagen de la Virgen María y recitaba 150 Ave Marías, el número de salmos, porque él no podía leer los salmos, porque no podía leer ni escribir. Y luego se retiraba a su celda a descansar. Por la mañana, muy temprano, antes de que saliera el sol, se levantaba antes que todos sus hermanos, y él tenía esa tradición, que de tradición se convierte a devoción, de dirigirse a la capilla para repetir su costumbre de saludar a nuestra Madre, a la Santa Virgen. El hermano superior de aquel convento dominico notaba todos los días cuando él llegaba a la capilla para celebrar las oraciones de la mañana con todos los monjes, y cuando todos empezaban a llegar después de que aquel hombre ya había estado ahí, percibían un exquisito olor a rosas recién cortadas. Y porque pues este hombre, en ofrenda a nuestra madre, pues siempre le daba las mejores, presentaba las mejores rosas de su jardín. Sin embargo, aquel hombre un día lamentablemente empezó a enfermar. Ya no podía asistir a la capilla, pero el hermano superior se percató de una particularidad, aunque aquel hombre no se podía levantar todas las mañanas que llegaban a la capilla, aquella capilla tenía un precioso y exquisito aroma a rosas. Un día, el hermano superior pues le dio curiosidad y preguntó: ¿quién se encarga de adornar el altar de la Virgen tan bellamente si aquel hombre no está? Una mañana, de repente se percató de que lamentablemente aquel hombre había fallecido y el olor jamás salió de aquella capilla. Por eso es que muchas veces cuando nos ha tocado ir a hacer intercesión, que estamos en algunos retiros, estamos en algunas actividades y como servidores tenemos nuestros programas de intercesión, hemos llegado a la capilla del Santísimo, donde está nuestra Virgencita, y nos percatamos que hay un precioso olor a rosas. Y las abuelitas nos decían: es que aquí estuvo la Virgen. Y todo surge por esta bella historia. ¿No le ha pasado a usted, mi querido hermano o hermana, que de repente usted llega a la capilla del Santísimo? A mí me ha pasado, yo he sido testigo
de tan bella experiencia que llego a la capilla del Santísimo, tengo este momento contemplativo y de repente me ha llegado un rico olor a rosas, aunque no haya rosas, y pasa mucho en las casas de retiro. Esta es la bella historia de nuestro Santo Rosario. Buenas noches, dice una oración por lo que está aconteciendo en estos momentos, mujeres, niños y ancianos. Elmer Castillo, es un momento duro para nuestro país, para nuestra nación. La democracia ha sido socavada a través de instrumentaciones donde el marco jurídico ha sido corrompido y donde lamentablemente los depositarios de justicia han puesto las leyes supeditadas para el beneficio de algunos grupos, parcializando la justicia, pero también es un momento de mucha oración. Uno debe de aprender que en las dificultades uno debe de orar más. Si hay más problemas, la oración debe de ser más fuerte. Si hay situaciones difíciles, la oración tiene que ser de igual manera constante, porque ante la complejidad de las situaciones, la oración es un momento trascendental. ¿Por qué? Porque la oración nos va a permitir que nuestro corazón ya no se sienta atribulado, sino al contrario, pueda haber en las dificultades, número uno, la mano de Dios. Cada situación difícil, si lo hacemos con la oración, se convierte en un testimonio de cómo Cristo ha podido resarcir con su amor. Y número dos, cuando nosotros oramos, las situaciones de tribulación no solamente se convierten en oportunidades de crecimiento y de tener palpablemente la mano de nuestro Señor, sino usted empieza a liberar tristeza, preocupación y rencor. Cuando uno mira situaciones que está fuera de nuestra competencia, uno siente impotencia. Y la impotencia lo que genera es un dolor muy grande, lo que genera es odio, lo que genera es ira. Y vivir en este mundo con odio e ira no nos da la oportunidad. Nuestro corazón es como un cuartito en donde metemos cosas. Pero si usted lo empieza a llenar de odio, lo empieza a llenar de ira, no le damos la oportunidad a que ese cuartito llamado corazón esté lleno de amor, esté lleno de perdón, esté lleno de compasión, esté lleno de misericordia. Vamos a aprovechar después de lo que le he compartido, mis queridos hermanos y hermanas, la historia del Santo Rosario y la Virgencita del Rosario, que en octubre es una muy buena oportunidad de visitar. Vamos a meditar un poquito de lo que fue el Evangelio de ayer, San Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43. La palabra nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados, a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon uno a uno, mataron al otro y a otro lo apedraron. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Las lecturas ayer se enfocaron básicamente en los frutos. Se enfocaron en poder cosechar, en primero poder plantar y poder cosechar.
pero que esa cosecha sea una cosecha de frutos, de buenas cepas. Tuvimos la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7, y nos habla precisamente sobre un amigo que tiene una viña en un collado fértil, la entrecava, la descanta, planta buenas cepas, construye en medio una atalaya y cava un lagar y espera que da uvas, pero dio no uvas dulces, sino uvas agrias. Y después tenemos la lectura de el Salmo, que habla precisamente de la viña del Señor, que es la casa de Israel. Después tenemos la lectura a la carta del pueblo de los filipenses, al pueblo de Filipo, de San Pablo, donde nos dice que nada nos preocupe, sino que en toda ocasión que la oración sea una súplica con acción de gracias. Y vamos entendiendo las lecturas del domingo para llegar a la reflexión de qué es lo que el Señor espera de nosotros. Evidentemente, lo que Jesús comparte a través del Evangelio de San Mateo es precisamente la historia de cómo Dios ha enviado desde el principio mensajeros que llevan precisamente la consigna del amor omnisciente, omnipresente y omnipotente del Señor. Vemos, por ejemplo, que habla de aquellos hombres que son enviados para recoger en el tiempo de la vendimia aquellas uvas y que en vez de recibirles son apaleados, son apedrados y son muertos. Podemos ver en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento aquellos profetas que sufrieron persecución, que sufrieron muerte, que sufrieron hostigamiento. Así, una y otra vez, hasta que finalmente el dueño de aquel lugar dice, voy a enviar a mi hijo y a mi hijo no le van a hacer nada. Y contrario a lo que aquel hombre pensó, pues aquellos labradores decidieron, en vez de entregar el fruto, darle muerte al Hijo del Señor. Y es precisamente lo que sucede con nuestro amado Jesús, enviado por el Padre para poder dejarnos enseñanza, mensajero del amor. ¿Y qué sucede? Nosotros mismos lo llevamos a la cruz del Calvario. La respuesta de Jesús ante aquella pregunta es muy distinta. Qué distinto es escuchar de la viña y pensar en un arbolito no muy alto del que se puede obtener uvas y vino. Qué distinto es pensar en nuestras personas que tenemos la oportunidad, como está en el libro de Isaías, de ser personas que dan frutos dulces o frutos agrios, y de ser personas honestas que puedan entregar esos frutos para con los demás y no quedarnos con esos frutos nosotros. Es importante, fíjese que el Señor nos dice que no vamos a ser conocidos por nuestros dones, no vamos a ser conocidos por nuestros carismas. ¿Por qué vamos a ser conocidos? A ver, mi querido hermano y hermana que está escuchándome en este momento, que me está viendo en directo a través de Maús Radio, a través de Apostolado Católico Familiar Hechos, a través de la página de su servidor Juan Pablo Mata, a través del YouTube, dígame usted, ¿por qué vamos a ser conocidos? Vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Por sus frutos os conoceréis, dice el Señor. Y muchas veces nosotros nos quedamos con los frutos y no compartimos de los frutos para con los demás. Y es importante aprender que necesitamos compartir estos frutos y sobre todo estar atentos que el fruto sea un fruto dulce. Nosotros no tenemos un Dios que se empobrece cuando se vacía. Nosotros tenemos un Dios que nos ha enseñado que cuando nosotros nos vaciamos, Él nos llena. Nosotros tenemos un Dios que incluso se encarnó como hombre para podernos hacer ver de ese amor prudente, de ese amor especial. Y por eso es importante que imitemos a Dios en todo, especialmente a través del amor. Muchas veces, aunque usted no lo crea, mi querido hermano y hermana,
quienes llevamos algún tiempo en este camino de santidad o estuvimos y regresamos y tratamos de estar en esta constancia, que no es nada fácil. El camino de la santidad no es nada fácil. Fíjese que hay un fenómeno que probablemente para usted sea hasta difícil de aceptar, pero le tenemos envidia a aquellas personas que acaban de llegar a este camino de la fe. ¿Y por qué les tenemos envidia? Porque para aquellos hermanos y hermanas que acaban de llegar a este camino de la fe, todo es nuevo, todo es esperanza, todo es amor. Hemos escuchado en algunos testimonios de retiros, cuando se terminan los retiros, que se sienten tan enamorados y tan enamoradas del Señor. El Evangelio no es conocido y entonces por esta razón prestan más atención. Porque estos hermanos y hermanas que recién han llegado a los caminos de la fe no tienen esos argumentos o esos discursos que lamentablemente hemos nosotros en algún momento invocado. Frases como, eso ya me lo sé, o eso ya me lo dijeron, o eso yo ya lo estudié, cuántas veces he leído la palabra. No, las personas que acaban de llegar a este camino, todo les parece nuevo. Y qué bueno que el Señor nos diera la oportunidad y que nosotros podamos pedirle al Señor que nos dé un corazón de niño, siempre abierto a la novedad y capaz de expresar con nuestras obras el amor a Dios, a ese Dios que nos cuida, que somos su viña, que Él la plantó con gran amor y esfuerzo, y sobre todo estemos siempre atentos, que podamos nosotros gozarnos con el Señor. Bendito Dios. Me estaban contando por acá, permítame. Bueno, que ya recién terminó la cadena nacional. No pude yo atender este asunto porque tengo un compromiso, el cual trato de no aplazar ni cambiar por nada del mundo, porque mi servicio para esta bella causa llamada Emaús Radio y el Apostolado Católico Familiar Hechos es un compromiso muy especial para mí, porque no solamente me da la virtud y el privilegio de poderle servir a nuestro Dios a través de este programa y a través de los proyectos que tenemos en Apostolado Hechos, sino me siento agradecido porque el Señor, en mi debilidad, en mi incapacidad, en mis pecados, ha visto su grandeza y me da el privilegio de poderle servir a través de este programa. Le voy a dar un breve resumen, porque es importante que usted esté atento, y se lo voy a dar porque yo ya le propuse ahí qué debemos de hacer. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos orar. Este es un momento de mucha oración. En la cadena nacional, pues se hizo un llamado a la población a manifestar pacíficamente y evitar bloqueos que violenten el derecho de los demás. Siempre habrán persecuciones legalmente, como lo dictan nuestras leyes, a los responsables de actos vandálicos. Hay un llamado para poder dialogar a través de la OEA y un ofrecimiento de continuar con la transición del gobierno y buscar en la menor medida la confrontación para garantizar los derechos de todos los guatemaltecos, solicitando la reflexión para que quienes están incitando a la violencia y a la polarización puedan hacer esa reflexión para dejar de dividir al pueblo y sobre todo podernos unificar. Eso es lo que le puedo compartir. Ya tendremos espacio de debates y sobre todo más de debates de formación respecto a esta situación coyuntural. Vamos a analizar un poquito lo del Evangelio de San Mateo, que es tan importante. Hemos venido con unas lecturas preciosas durante estos domingos, y digo preciosas, fuertes, como la de ayer, ¿no? Sobre todo la parte reflectiva de la parábola de la viña que ayer tuvimos en San Mateo capítulo 21 del versículo 33 al 43. Pero es importante conocer qué nos deja el libro de San Mateo. Y vamos a buscar en este documento que está a la disposición de nuestros hermanos, que es precisamente el estudio de las Sagradas Escrituras de Apostolado Católico Familiar Hechos, el Evangelio de San Mateo, que está en la página 17. Porque leemos a veces los evangelios, hemos leído capítulos o versículos de este evangelio sinóptico, pero no tenemos la idea
cómo surge, incluso cómo fue la escritura o en qué momento o el contexto de este evangelio. Vamos a empezar con el análisis del Evangelio de San Mateo y le puedo yo compartir que, y este es bonito, mire, decidí hacer esta parte reflexiva de lo que hablábamos de la envidia a los hermanos que recién se están incorporando al camino, porque debemos siempre tratar de permanecernos en esa admiración como que si fuéramos nuevos, como los niños que tienen un corazón, una esponjita, le digo yo, que todo para ellos es nuevo y por eso les sorprende. Porque muchas veces hemos estado frente a predicadores, frente a nuestros sacerdotes, hemos visto personas que han ido a retiros y una de las frases más comunes y silvestres es, ay, otra vez me van a hablar de eso o eso ya lo sé. Recordemos que el principio de la sabiduría es reconocer que no lo sabemos todo y especialmente cuando se trata de la sabiduría del Señor, que es una sabiduría perfecta, dijo el sabio Salomón en el capítulo 8 de Proverbios a partir del versículo 10. Pero si usted dice, a ver, yo he leído el Evangelio de San Mateo, pero seguramente hay cosas que yo no sé, pues este espacio es para usted. Fíjese que el Evangelio de San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y con él comienzan las buenas noticias que el Señor Jesucristo ha traído a los pecadores. San Mateo presenta a Jesús como el rey legítimo de Israel. Recordemos que Mateo es recaudador de impuestos en el momento que Jesús le llama y además es judío. Por eso este bello y rico evangelio, cuando nosotros lo escudriñamos, nos damos cuenta de la necesidad del escritor, que es Mateo, de hacerle ver a su pueblo Israel el reconocimiento, la bendición de reconocer que Jesús es el rey, a ese personaje que están esperando. Y entonces lo presenta como el rey legítimo de Israel y trata acerca del tema de su reino. Un rey comprometido con su nación, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y sin embargo, a pesar de las abundantes credenciales que avalan cada uno de los argumentos inspirados por el Espíritu Santo en San Mateo, el pueblo de Israel rechaza a su Mesías. ¿Y cómo lo rechaza? Clavándole en la cruz, allí, redimiendo con ese acto de amor el más puro, profundo y perfecto, redimiendo los pecados de cada uno de nosotros. La tradición de la Santa Iglesia ha identificado por siglos a este hombre como el recaudador de impuestos. Y le voy a pedir que en su Sagrada Escritura se vaya justo al Evangelio que estamos estudiando en esta oportunidad, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver qué sorpresa especial y maravillosa nos tiene preparada la Sagrada Escritura para hoy. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Esta es la parte del Evangelio donde se delata la profesión antes del llamado de Jesús a Mateo. El autor, cabe resaltar, toma mucho del Evangelio que en la antigüedad se le conoció como el Evangelio de Pedro, que en otra oportunidad lo vamos a escudriñar, y que es precisamente el Evangelio sinóptico de San Marcos. ¿Y por qué se le conoció como el Evangelio de Pedro? Porque resulta que San Marcos fue íntimo de San Pedro. San Pedro era quien lo involucró en el cristianismo, en el seguimiento del Señor, en esa sabiduría de amor plena. Y entonces cada una de las cosas, en su mayoría que están en San Marcos, fue lo que San Marcos, desde una óptica, desde una toma de cada una de las experiencias de forma visual y contadas por Pedro, pues puso en este evangelio, desde luego inspiradas por el Espíritu Santo. Pero, a ver, Marcos era como el secretario de Pedro y por eso el evangelio de San Marcos, a diferencia del evangelio de San Lucas,
el Evangelio de San Mateo y no digamos el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Marcos es un evangelio con un carácter tórrido, con un carácter fuerte como era el carácter de Pedro. Y entonces San Mateo toma mucho del Evangelio de San Marcos como fuente para poder realizar este Evangelio y que desde luego modifica y también amplía muchas de las historias. Hace mucho tiempo los eruditos buscaban el Evangelio de San Mateo porque tiene ciertas características o particularidades o detalles que el Evangelio de San Marcos no tiene. El libro de San Mateo podríamos para su estudio dividirlo en 5 grandes grupos. Del capítulo 1 al capítulo 7, pues está el relato al principio de San Mateo. Y una particularidad muy importante, nos damos cuenta de cómo San Mateo trata desde el principio de hacerle ver a su pueblo que Jesús es el rey de Israel. ¿De qué manera me doy cuenta? Fíjese que en el capítulo 1, versículo 1, San Mateo dice, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Y se va con todo el árbol genealógico hasta que finalmente llega al capítulo 1, versículo 16 y dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Hasta la fecha, la tradición judía es precisamente presentarse de esa manera. Es una costumbre que hasta la fecha persiste en el pueblo judío. Cuando yo me presento con mi nombre, me presento con mi apellido, pero inmediatamente a mi receptor le informo hijo de quién soy y mi padre hijo de quién fue. Y entonces mi abuelo hijo de quién fue, porque de esta manera ellos logran tratar en estos árboles genealógicos, saber que dentro del árbol existe una pureza, es decir, el árbol está contemplado intacto porque eso es lo que busca el judío. Entonces es bien interesante. Aprovecho yo a hacer un paréntesis también de formación porque me gustaría que usted pueda leer lo siguiente y usted pueda llegar a la conclusión. Fíjese que la palabra dice, de la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Sara. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminabad, este de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y de Rahab su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Y bueno, así se va sucesivamente. Sin embargo, hablamos de Rahab. Rahab la recordaremos en el libro de Josué, la famosa prostituta que colabora, y por eso es tan importante que se recuerde en la doctrina católica la oración de sanidad intergeneracional no es doctrina católica. Si, por ejemplo, alguien viene y le dice que usted está pagando los pecados de su mamá o de su abuela, recuerde que esto dentro de la perspectiva cristiana y la doctrina católica no tiene espacio. ¿Por qué no tiene espacio? Porque si vemos el árbol genealógico de San Mateo, desde dónde empieza y hasta dónde llega con Jesús, Jesús es pariente de una prostituta y de esta manera iría contra la divinidad de Cristo. Y sé que no es casualidad que haya estado ahí, porque a pesar de la profesión de una mujer de su antepasado, Cristo logra esa divinidad. Cada uno es responsable de sus pecados, cada uno es responsable de sus acciones y usted no tiene por qué pagar los pecados de sus padres, los pecados de sus abuelos. Probablemente las malas decisiones y consecuencias sí, pero no sus pecados. Por eso es importante tomar en cuenta que dentro de las comunidades apostólicas católicas, las oraciones de las renuncias intergeneracionales no es doctrina católica. Esto es importante tomarlo en consideración para nuestra formación. El libro del Evangelio de San Mateo, la primera parte empieza desde la descripción de los antepasados de Jesús. Habla en el capítulo 2 del oriente, de donde vienen los magos, habla de la huida de Egipto, habla también del bautizo de Jesús,
habla también de Jesús y sus tentaciones en el capítulo 4, que también lo encontramos en San Marcos capítulo 4, habla también de las bienaventuranzas, habla también de la sal y la luz, habla sobre el amor al prójimo y especialmente a los enemigos, habla sobre hacer bien a Dios y podríamos irnos hasta el capítulo 7 con el Sermón de la Montaña. Después viene la segunda parte de estudio de San Mateo, que es el capítulo 10, las enseñanzas sobre la obra de las misiones. Después el capítulo 13, que sería la tercera parte de estudio sobre las parábolas sobre el reino de Dios. El capítulo 18, las enseñanzas de lo que Jesús nos ha dejado, el poderlo seguir. Y finalmente en el capítulo 24 y 25, el discurso del Monte de los Olivos sobre los últimos tiempos. Es importante que Jesús no reemplaza a Moisés o a Moshe, sino que es importante saber que parte de la doctrina viene de la doctrina de Moshe. Y a lo largo del Evangelio, San Mateo trabaja diligentemente para enfatizar la herencia judía de Jesús, la naturaleza de su mensaje y sobre todo la importancia y la riqueza. Ya San Pablo en Hebreos capítulo 9 y capítulo 11 nos ha reconfirmado esta situación, pero es lo que le podemos compartir del Evangelio de San Mateo, que es un evangelio hermoso, es un evangelio sinóptico y esta semana le hacemos la invitación para que usted pueda meditarlo. Recuerde, esto está dentro del documento de las Sagradas Escrituras de su Apostolado Católico Familiar Hechos. Acá tenemos precisamente la imagen de uno de los doctores de la Santa Iglesia, San Jerónimo, que es uno de los exégetas más reconocidos y consultados en el estudio de la Sagrada Escritura desde el magisterio de la Santa Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga profundamente. Son momentos importantes para nuestro país. Oremos muchísimo para el discernimiento de las autoridades, para el discernimiento de cada uno de los integrantes de esta sociedad, para el discernimiento personal. No permitamos que estas situaciones vengan a socavar nuestra espiritualidad, sino al contrario, sean momentos para poder fortalecer, incentivar la oración, seamos partícipes de las campañas de rosario que están surgiendo en algunos grupos, en algunas comunidades, pero sobre todo perseveremos en nuestro crecimiento espiritual, tomados de la mano de Dios y del amor de nuestra Virgen María. El Señor esté con ustedes, su amigo y servidor Juan Pablo Mata, de Apostolado Católico Familiar Hechos. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga muchísimo, profundamente a cada uno de ustedes y a nosotros también. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.